Mis amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo podcast. Ahí vamos a ver, creo que alguien está con el micrófono abierto. Vamos a ver ahí. Si les pido que puedan, ¿cómo se llama? Cerrar el micrófono para que podamos todos estar con el sonido de esta parte del estudio. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta noche empezando ya el libro de Romanos. Es un estudio que hemos estado preparando muy emocionados, así que quiero agradecerles que están aquí y antes de continuar, ¿qué les parece si oramos al Señor para que sea Él el que nos hable y aprovechemos el tiempo mientras van llegando también los otros participantes, ¿ok? Vamos a conversar con el Señor. Padre bendito, Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra. Padre, gracias por este día que nos das. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche, en este día, Señor, que podamos estudiar este, Señor, tremendo y emocionante libro de Romanos. Una carta que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, inspiraste a tu siervo Pablo para que pueda llegar al corazón del cristiano, al corazón de tu seguidor, de tu Hijo. Te pedimos que nos hables, su Espíritu de Dios, y que seas tú el glorificado y tu pueblo edificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, quería agradecer nuevamente a Dios, también a Manolo por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente con ustedes. Este libro de Romanos, como ustedes saben, es una carta que pues el apóstol Pablo le dirige a los creyentes, no solamente a los judíos que se convirtieron, sino también a los gentiles, aquellos que no nacieron necesariamente en la tierra de los judíos. Y este libro tiene una trascendencia, mis hermanos, pero muy importante para usted y para mí, porque es de las cartas paulinas, como le dicen a las cartas que Pablo escribió. Es una carta muy especial porque es la columna vertebral de la doctrina de lo que nosotros creemos. Y como va usted viendo ahí en la página o en el PowerPoint que tenemos ahí enfrente, es la buena noticia que Dios nos revela como Dios, como el Padre, y nos hace justos ante sus ojos, lo cual Él lo hace, Él lo logra, Él completa la obra del principio al fin por medio de la fe. Este estudio que nos va a llevar algunas semanas nos va a hacer ver, amados hermanos, que la fe, como lo vimos hace algunas semanas, es un regalo precioso de parte de Dios. Efesios 2:8 si recordamos, nos mencionaba que la fe es un regalo de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros tuvimos fe, se cayeron las vendas de nuestros ojos, le dicen algunas personas, y pudimos creer. Y esto no de nosotros, sino por obra pura y gracias al Señor. Es por la gracia de Dios y como dice ahí, por medio de la fe es que nosotros vamos a vivir. Esta carta de Pablo a los creyentes en Roma, qué interesante, él lo hace estando en una ciudad llamada Corinto, una ciudad que tenía muchos problemas, como las iglesias de hoy, ¿verdad? Tienen muchos problemas. Hay gente con fe, hay gente sin fe, hay gente que, digamos, deja moldear su fe, entre comillas, no con la palabra, sino con ideas que están alejadas de la palabra. Y Pablo escribe esta carta con el deseo de llegar a España. Interesante, ¿verdad? Hoy que la gente habla mucho de España, ¿verdad? No necesariamente por el deseo que tuvo Pablo y que nunca pudo completar de llegar a España. Entonces, lo que yo quisiera decirles es que hay un comentarista que dice que esta carta llega justamente después de ese gran impactante testimonio de Pablo en el último capítulo de Hechos, donde él llega custodiado a querer predicar a Roma, ¿no? Querer predicar a Roma. Llega a Roma finalmente, pero eso lo quiero ver poco a poco, no quiero adelantarme. Mientras seguimos mirando en la pantalla, podemos ver que el tema central de esta carta de Pablo es que Dios en la cruz de Cristo y solamente y exclusivamente
a través de la cruz de Jesús, Él no solamente juzga el pecado, juzga la ofensa del hombre, juzga los errores de la humanidad, sino que al mismo tiempo muestra su misericordia salvadora. Ese es uno de los grandes pero tremendos, vamos a decir, puntos de lo que significa eh, la, el Evangelio de Cristo. Siempre hemos escuchado que el Evangelio de Cristo no solamente es decirle a la gente, pues que hay un infierno, que va a haber un juicio y que la gente está en estos tiempos dividiendo debido a su voluntad, está dirimiendo, es la palabra, o sea, está escogiendo qué rumbo eterno seguir. O nos vamos con el Padre para la eternidad o finalmente vamos a la condenación. Por eso dice que antes de recibir cualquier enseñanza, aquella persona que pone su fe en Cristo, antes de empezar a llegar a ser cristiano, debería estudiar qué significa ser cristiano. Y para eso Romanos cumple una labor tremenda, porque vamos a ver que más adelante, en el verso 16 de este primer capítulo que vamos a estar estudiando, parte de él, el Evangelio de Dios es poder de salvación, es el dunamis para todo aquel que cree. Cristo es la sustancia de este Evangelio, el fundamento de la relación entre Dios y nosotros, y es la buena nueva, como podemos ver, la buena nueva que muestra Dios para nosotros. Uno de los cuadros que quiero mostrarles es, mire, Romanos, cuando usted ve ahí en la pantalla, tiene 16 capítulos. Hemos dividido, vamos a decir, en tres grandes capítulos, aunque nuestro enfoque va a ir poco a poco, pero esto queda para usted, lo vamos a compartir con al final ya, porque este PowerPoint tiene muchas de las próximas sesiones, pero en las principales secciones de Romanos, podríamos decir que la parte uno del capítulo 1 al 8 vamos a estudiar qué significa ser salvo. O sea, ¿qué significa realmente, según la palabra de Dios, la doctrina, lo que debemos aprender? ¿Qué significa? De la parte 2, perdón, entre el capítulo 9 y el 11, ¿qué pasa con Israel? Ahora hay muchas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Muchas palabras, muchas personas que hablan acerca de Israel, y esto, qué mejor que la palabra de Dios para decirnos, ¿es este Israel el que vemos ahora, el Israel prometido? ¿Es el Israel bíblico? ¿O qué tiene que decir la palabra de Dios finalmente que es la autoridad para nosotros? ¿Qué hay sobre Israel? ¿Qué va a pasar? Las promesas de Israel, la esperanza que tiene el remanente, dice Pablo, que Dios ha guardado para él. Y la parte 3 es de Romanos 12, el capítulo 12 al 16, ¿cómo debería yo manejar, conducir mi vida por amor a Dios? Así que avanzando en la pantalla, vemos que el primer propósito de este libro de Romanos, amados hermanos, es que Pablo, como les dije, escribe para los creyentes, no solamente que nacieron en Israel, sino para usted y para mí, y para los gentiles, para la gente que no era judía de nacimiento, que vivían en Roma y que se unieran al Evangelio. Qué interesante que hoy el mensaje que la iglesia debería estar escuchando es que debemos unirnos en el Evangelio, que deberíamos proclamar el Evangelio. La gente, como en los tiempos de la división del reino de Israel, quiere creer en lo que quiere, quiere creer en cualquier cosa, no solamente en esos tiempos, sino ahora. La gente cree en lo que desea creer, cuando Dios es un Dios de orden y Él ha establecido todo en su palabra. Otro propósito que vamos a ver el día de hoy, mirando la pantalla, es que, déjenme ver aquí, alguien está ahorita con el micrófono abierto, perfecto, ahí ya lo vemos ahí. Decía que otro es que Pablo o el Espíritu Santo de Dios quiere que la iglesia de dicha ciudad, es decir, la iglesia en Roma, funcionara como una base de operaciones. Qué interesante que hoy hay mucho rechazo a ser un lugar donde se anuncia el Evangelio, ¿no? Y quería Pablo que se anunciara el Evangelio en España, ¿no? Y Roma estaba en el corazón del apóstol para que fuera como una base de operaciones. Nosotros deberíamos ser siempre un satélite, ¿no? En nuestras familias para compartir el Evangelio
que compartimos cada día de la semana o cada servicio entre semana y los domingos que vamos a nuestra congregación. Es decir, nosotros somos pequeñas oficinas satélites que deberíamos, como Pablo quería en España, anunciar el Evangelio. Otro propósito es también, uno de los más importantes, comunicar el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas de que Dios quiere perdonarnos, de que hay un infierno, de que hay una paga por el pecado, pero Dios muestra su amor para con nosotros, uno de los tremendos pasajes romanos, en que aún siendo enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo para salvarnos y para redimirnos y así glorificarlo a Dios. Otro propósito, como ves en la pantalla, es que el apóstol y fundamentalmente Dios anhela que nosotros, los que no hemos nacido en Israel, nos convertamos en cristianos obedientes para que el nombre de Cristo sea exaltado. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que la palabra de Dios nos repite, que sea que comamos, que sea que trabajemos, que vayamos a de vacaciones o vayamos a, no sé, al mall o a la marqueta, todo lo que hagamos dé la gloria a Dios. Que siempre nos esforcemos por el Espíritu de Dios en dar el mejor testimonio a la gente para que ellos puedan acercarse a Dios. Seguimos mirando la pantalla, temas fundamentales. Esto es importante para que usted lo tenga. Todos los hombres, todos, toda la humanidad somos pecadores y necesitamos ser salvados. Es algo que usted puede ver ahora, que el enemigo de la humanidad, no solamente la iglesia, lo que está en contra de la Biblia, la gente que detesta el mensaje de la palabra de Dios, y obviamente el enemigo de nuestras almas, Satanás, le hace creer a la gente que la gente es buena. O sea, que todos, incluidos los que estamos acá y el que habla, no necesitamos de Dios. Que quizá porque estamos predicando, porque tenemos una Biblia bajo el brazo, o porque vamos a una iglesia, o en general, ¿no? El mundo dice, no, bueno, yo no soy drogadicto, yo no he matado, no soy narco, no soy asesino, no soy extorsionador, así que no, yo no necesito a Dios. Dios es un Dios de amor. Sí, lo que pasa es que el amor de Dios es justo, y si Dios no juzgara el pecado, la ofensa a Dios no sería un Dios justo, iría contra su propia naturaleza. Por eso la importancia de un tema fundamental, y ahí están unos pasajes para aquellos que sé que están tomando nota, ¿no? Capítulo 1 verso 18 del 3 al 20, después capítulo 5 del 12 en adelante. Todos necesitamos ser redimidos o salvados. También, como dice la ley de Moisés, es decir, los 10 mandamientos o toda la ley que él escribió en el Antiguo Testamento, es buena, es santa, pero solo Cristo puede ayudarnos a cumplirla, porque nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Por eso dice ahí que solo Cristo puede destruir el pecado, porque ¿qué es lo que nosotros hemos escuchado siempre, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Que, por ejemplo, no codiciarás el bien de tu hermano, ¿no? Pero sabemos que hay un mundo lleno de codicia, hay un mundo lleno de envidia. Otro dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, es uno de los primeros, está entre los primeros 5. Pero la gente, como vemos, y lo digo sin crítica, de la manera más tranquila, decimos, oh my God, dice, ¿no? Se cayó una taza, oh my God, se cayó mi gato, oh my God, ¿no? Aunque más me gustan los perros que los gatos, ¿no? Es decir, tomamos el nombre de Dios en vano. Es decir, lo que quiere decir ahí en sencillas palabras es que Cristo nos puede ayudar a poder cumplir. La ley es buena y santa para mostrarnos que sin el poder del Espíritu Santo no podemos nosotros cumplir la ley. Por eso Cristo nos redime, nos da de su Espíritu Santo, y en la fuerza de su Espíritu Santo, alimentándonos de la palabra, alimentándonos de la oración, alimentándonos en este tipo de estudios bíblicos, podemos seguir perseverando, continuando y creciendo en la fe para entender lo que Dios quiere de nosotros. Otro punto fundamental es que tanto el juicio por el pecado como la salvación vienen por medio de la justicia divina, lo que dijimos. Es decir, Dios no puede ser justo si Él no castiga el pecado. Yo les pongo un ejemplo, y Manolo nos puede dar fe de eso. La gente cuando va a las cortes dice, yo quiero justicia, ¿no? Yo quiero que se haga justicia. Si nosotros como humanos exigimos, anhelamos,
deseamos que se haga justicia en un caso en el que sabemos que se ha hecho injusticia contra nosotros, ¿qué nos hace creer que Dios, que es el creador de todo, Él no quiere la justicia por excelencia, la que viene de Dios, la buena, la perfecta y santa justicia de Dios, que es la que nosotros debemos buscar? Por eso, eso es muy importante como tema fundamental. En la pantalla aparece el cuarto tema fundamental, que es: con la venida de Cristo ha comenzado una nueva era en la historia de nuestra salvación. Amados hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, empezaron lo que los estudiosos denominan los últimos tiempos. Es decir, el punto de quiebre de la humanidad es la muerte del Hijo de Dios, del Dios vivo por usted y por mí. Dejando su gloria, no pensó, no dijo, soy Dios y no puedo hacer eso, voy a hacer un chasquido de dedos o voy a soplar y los salvo a todos. Quizá lo pudo hacer, no lo sé, la Biblia no lo enseña, sino que él bajó, se hizo hombre y en su condición de hombre nos enseñó que se puede caminar en esta tierra guardándose del pecado y siendo fieles a Dios. Claro, muchos de nosotros constantemente tenemos luchas, batallas, todos, inclusive el que habla. Pero como dice la palabra, ¿cómo es la palabra? Dice, ¿no? El justo se cae, el justo se cae y 7 veces se levanta y Dios lo repone. El tema es que cuando el que supuestamente cree que es justo no tiene una vida realmente, una relación personal con Cristo, y el pecado, la mentira, no sé, la pornografía, la borrachera, la murmuración, cualquier cadena humana, no sé, el pelearse, le es normal, ¿no? Y cree que yendo a la iglesia, ¿no? Se golpea el pecho y ya está. Ese es el problema de la religión tradicional, que no hay una conversión producto de entender cuál es realmente el verdadero significado del reino de los cielos, que Dios se hizo hombre y que comenzó una nueva era para nosotros con la salvación. En la pantalla aparece el quinto, que es la muerte que borró nuestra culpa, o sea, la muerte de Cristo, la muerte que nos sustituyó, es decir, que evitó que usted y yo vayamos a la cruz del Calvario, porque Cristo estaba muriendo cuando usted en fe vino a los pies de Cristo, no que Cristo vino a mí, sino que yo fui rendido a los pies de Cristo y es clave en el plan de salvación de Dios, ligado a la fe. Como decía este maestro de la Biblia, Sugel Michelén, y es una verdad muy clara. No quiero cansarlos mucho con esto ni confundirlos. No todos los hombres van a ser salvos, pero Dios sabe quiénes van a ser salvos. Por eso debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a quién Dios va a otorgarle el don de la fe. Hay gente, estaba leyendo la palabra, preparando, obviamente, el día de hoy, complementando el estudio. Cuando usted ve el último capítulo de Hechos, previo a la carta a Romanos, usted va a ver que Pablo, guiado por los escoltas romanos, predica en Roma. Llega a Roma, no llega a España, como le digo, pero llega a Roma y dice que él hablaba día y noche el Evangelio, usando toda la palabra de Dios. Y había gente que entendía y creía y otros que no creían. Y mire que Pablo, cuando un muchacho escuchaba la palabra de Dios y cayó y murió, Pablo lo resucitó. Cuando Pablo, hubo una persona que estuvo muerta, Pablo lo resucitó. Pablo hizo muchos milagros también, pero el énfasis no era en los milagros, sino en la fe que Dios le estaba dando a través de escuchar el Evangelio. Escuchaba una historia acerca de Romanos, que un pastor solamente se ponía a leer con todo su corazón y pidiéndole a Dios, leía en su congregación todos los capítulos de la carta romana, los 16 capítulos, poco a poco, y mucha gente se convertía a Dios. Él no gritaba, él no, quizás no sé si hacía PowerPoint como usted está viendo, imágenes, slides, no. Predicaba solo y exclusivamente leyendo el libro de Romanos.
porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Y quién cree? Si no es aquel que ha recibido de Dios el don de creer. Y que una vez que recibió esa semilla, dice, recuerda cuando el Señor dice, la semilla tiene que caer a tierra y tiene que morir. ¿Qué significa esto? Que yo debo negarme a mí mismo y creer en fe como un niño. ¿Por qué Jesús decía que el reino de los cielos es de los tales que son como niños? No los que son niños, inmaduros, no, los que confían como un niño. Un niño se tira a los brazos de su padre porque sabe que lo va a tomar, que lo va a agarrar. Un niño se sienta a la mesa todos los días porque sabe que en su mesa su padre va a poner la leche, el cereal, el pan, porque tiene fe. El niño, alguna vez te recordará, el niño espiritual inmaduro no cree en Dios. Cree que Dios tiene que darle todo porque como dice la canción, Él tiene un Dios que todo lo puede. Eso es mentira. Tenemos un Dios que todo lo puede y todo, todo me lo da, pero si es su voluntad. No, no que me da porque yo me pongo verde o grito como un niño regular. No, sino que es el niño que sabe que Dios tiene tres respuestas, como hemos aprendido. Sí, no o espera, pero esperamos en fe. Por eso también es importante viendo la pantalla que la justificación que hemos recibido, ¿se acuerda? Por eso intencionalmente hicimos el proceso del creyente, ¿verdad? La conversión, vimos la justificación y luego, como vimos, cuando ya hacemos la glorificación, ¿se acordará, verdad? Tremendo. La justificación es solo por fe, mis amados hermanos, no es por obras. Si vimos que el creyente que ama a Dios, como un hombre con su esposa, le muestra su amor a través de detalles. Pero en el tema de la fe, mis obras no me salvan, sino muestran que yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, vengo a este estudio todos los martes, como de este martes y los próximos que vamos a tener, y descansamos uno el primero del mes, pero estoy atento, voy porque sé que me voy a encontrar, voy animado, porque sé que voy a aprender. Eso es amor, ese es el significado de que yo estoy haciéndolo por amor a Dios, producto, fruto del Espíritu Santo. Eso lo produce el Espíritu Santo. No lo puede producir el humano por sus fuerzas. También los que están en Cristo, en la pantalla está, los que están en Cristo Jesús, tienen una firme esperanza de gloria futura. La fe es, dice, es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que pronto viene de parte de Dios. También quienes han muerto con Cristo, es decir, aquellos hermanos que ya partieron, están ellos ya con el Señor, pero todavía se está esperando todo el plan que tiene Dios para disfrutar de esas bodas del Cordero, que alguna vez estudiaremos, cuando el Señor venga nuevamente con su iglesia, primero la arrebate y luego venga, haya todas las batallas que hemos visto de Armagedón y todo eso, luego el Señor reine por 1000 años y luego el diablo sea, después de ser liberado por un momento, luego sea llevado ya totalmente por la eternidad y pasaremos la eternidad. O sea, es emocionante. Pero los que han muerto en Cristo desde ya andan en novedad. ¿Qué quiere decir? Si usted ha muerto al mundo, todavía no se ha ido de este mundo, pero usted ha muerto para con el mundo, lo que el mundo cree, los falsos cristos que vemos ahora, usted ve, ¿no? La gente que influye en las religiones, todo eso. Si usted anda en Cristo, usted está andando por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, no por lo que le instruye un hombre que, como dice el salmista, muere como las bestias del campo, ¿verdad? Y es retornado a la tierra. Yo confío en Dios, no en un hombre.